Un nuevo capítulo de Ambiente en Diálogo se enciende aquí en la radio de la UNCA, hoy con la visita de nada más y nada menos que Manuel Fontenla, doctor en Estudios Sociales de América Latina, estudios cursados en el Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Filosofía, también allí logrado este título en Córdoba, investigador postdoctoral IRES CONICET, profesor adjunto de las cátedras de Pensamiento Indígena y Latinoamericano y Filosofía Latinoamericana, Universidad Nacional de Catamarca. Y así un extenso currículum que hoy nos permite justamente a través de su saber, de todo lo que con lo que se ha instruido en su vida como estudiante, y seguramente ya le vamos a preguntar cuán personal es todo esto para él, además de vivir con esto. Ha escrito y publicado una diversidad de artículos y entre ellos destacamos uno referido al clima, antropoceno e historia. Resumen de esto les cuento. Esta reflexión intenta abrir una conversación sobre dos problemáticas muy presentes y urgentes de la actualidad. Dos problemáticas que durante años han corrido por caminos separados y que en las últimas décadas ha empezado a articularse e interrelacionarse cada vez más. La primera, el cambio climático y el antropoceno. La segunda, a la historia y el tiempo. Para poder abordar estas problemáticas se analizan las propuestas de dos autores provenientes del diálogo crítico sur-sur. Por un lado, el historiador postcolonial Dipesh Chakrabarty, y por el otro el filósofo político aymara boliviano Luis Tapia. Bueno, toda esta gente conoce en profundidad Manuel Fontenla y a través de todos estos conocimientos lo queríamos tener aquí con nosotros para poder abordar esta temática que atraviesa el planeta entero, como siempre lo decimos, que es justamente el medio ambiente, la biodiversidad, a dónde vamos los humanos y qué estamos provocando, cuán protagonistas somos nosotros. Tenemos las llaves del cambio de lo que está pasando, bueno, y varios temas más son los que queremos hablar con Manuel Fontenla. Licenciado, bienvenido a Radio Universidad. Buenos días, Nacho, muchas gracias por la invitación, buenos días también para toda la audiencia. Bueno, qué preguntas que tenés, ya estoy temblando en la silla, te cuento. Son ejes que obviamente que sabemos. Tenemos el lujo de haber tenido muy buenos invitados para abordar este tema. Creemos en Radio Universidad que tenemos que ser protagonistas como medio de comunicación para justamente... Tiene tres pilares la radio que defiendo mucho: informar, educar y entretener. Si a esa información que tiene que ver con generalmente la noticia diaria, pero tratamos de eso mezclarlo con la educación, y si le podemos poner, lo hacemos más llamativo con el entretenimiento, hacerlo ameno, ¿no? Como va a ser esta charla aquí. Podemos llegar, podemos ser protagonistas, y eso lo podemos hacer gracias a profesionales de su talla, licenciado. Sí, vos sabés que es muy poco valorada la relación deseo y educación, pero a mayor cantidad de deseo por aprender, el aprendizaje por lo general es mucho más efectivo. Así que entretener no es anecdótico, no es un accesorio en la ecuación con la educación. Así que sí, está... Totalmente, para hacerlo mucho más llamativo, generar que el cerebro de ese ser humano esté ahí, ¿no? Mucho más hambriento todavía y expectante de lo que viene. Si estuvo bueno esto que me brindaron, quiero más. Exactamente, sí. Quiero más. Bueno, hoy en toda la comunicación que hemos hecho, previa a su llegada, queríamos abordar este tema, ¿no? Y la gran pregunta era, para mí, era cómo se relaciona la crisis ambiental y la civilizatoria. ¿Podría usted aclarar quizás estos dos puntos y empezar a ver cómo se relaciona todo esto? Dale, arranquemos por ahí porque siempre las preguntas son un buen lugar para comenzar. A los filósofos nos encantan además, pero sí está bueno porque uno por lo general en esta época escucha muchos términos en torno a lo que es el ambiente. Entonces, si estamos en una crisis ambiental, si en realidad no es una crisis ambiental y es algo cíclico, o por qué se dan estos fenómenos naturales tan extremos, ¿no? Olas de calor extremo, sequías extremas, inundaciones extremas. Entonces, bueno, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué pasa? ¿Se volvió loco el clima? ¿No? Entonces aparecen estas preguntas. Un poco lo que yo traje es, traje tres tipos de información, ¿no? Esa era mi idea. Un poco, yo lo que propongo es saberes locales, ¿no? Esto Sí. que conversábamos recién, como yo estoy en una cátedra de filosofía latinoamericana y pensamiento indígena, la idea es ver qué se produce en términos de pensamiento.
Hoy en día dentro de la filosofía hay una rama que es pensamiento ambiental, o sea que de hecho es todo una rama de estudios muy amplia. Traje también algo de datos duros, porque todavía como sociedad somos muy dependientes de un concepto de ciencia medio reduccionista, pero queremos datos duros, porque si no hay datos no hay ciencia, una cosa así. Sí. Entonces también trajo un poco de eso. Bien. Y después traje algo así que sería como una visión más universal de algunos filósofos que piensan ya no el concepto de humanidad, sino el concepto de especie. ¿Cómo sería convertir a los humanos en una especie más del mundo natural para vivir estos cambios que se están dando? Pero de estas tres cosas vamos al primer punto, que es ¿por qué crisis civilizatoria y no crisis ambiental? ¿No? Bueno, ahí lo que aparece, que vos citabas en el artículo, es la palabra clave, que es la de antropoceno, ¿no? El antropoceno es un término un poco complejo, pero lo vamos a decir en dos palabras. El antropoceno es la idea de que nosotros vivimos en eras geológicas, ¿no? Esto lo dice la Asociación Internacional de Geólogos, se juntan, y vos, yo y todos los que estamos acá hemos tenido una muy mala suerte, que es la siguiente: estamos viviendo un cambio de era geológica. Vos decís, ¿cada cuánto cambia una era geológica? Cada 12.000 años. O sea, son muy estables, ¿no? Digamos, sí. De hecho, hay eras geológicas que han durado millones de años. Sí. Bueno, nosotros tenemos la mala suerte de que estamos viviendo un cambio de era geológico. Eso implica que un montón de cosas de las que nosotros estábamos acostumbrados a hacer de una manera, la vamos a tener que hacer de otra. Es decir, no se trata solo de un cambio en el clima, se trata de un cambio global en la Tierra. ¿Y qué es lo que hizo que cambie de era geológica? Porque uno, lo primero que se tiene que preguntar es, bueno, antes la era geológica cambió, bueno, porque cayó un meteorito. Otra era geológica cambió porque se produjo una glaciación, o sea, la era de hielo. Bueno, ¿qué es lo que cambió en esta era geológica para que comience el antropoceno? Y lo que cambió fue la acción conjunta de todos los seres humanos. Lo que significa el antropoceno es que los humanos nos volvimos una fuerza geológica. Tenemos la misma potencia que de incidir en la Tierra que tuvo un meteorito. A ese nivel, ¿no? Entonces, con ese nivel de cambio que estamos generando los humanos, ahora tenemos que empezar a pensar globalmente, civilizatoriamente, nuestras acciones. Ya no la puedo pensar, yo ya no puedo pensar, por ejemplo, que este es el punto clave, mi modelo de producción en base a las necesidades de mi región, por ejemplo. No alcanza a pensarse como país, no alcanza a pensarse como continente, no alcanza a pensarse como región latinoamericana, hay que empezar a pensarse en términos globales. Y la era geológica un poco lo que nos dice es, cada una de esas crisis ambientales chiquititas que ustedes tienen está hiperconectada, extremadamente conectada con un fenómeno global, ¿no? Entonces ahí empiezan a atarse relaciones donde ya uno no ve que es una crisis de ambiente, o sea, el problema no fue la sequía en la pampa húmeda, o el problema no fue, digamos, las inundaciones o los incendios en el Amazonas, sino que el problema es que todo eso está conectado, está interrelacionado en un conjunto de fenómenos atmosféricos que tienen que ver con el calentamiento global y demás. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar esto. No podemos hablar más de crisis ambiental. Eso es un problema, ¿no? El término de crisis ambiental nos remite a algo puntual, como cuando se habla de la sequía que afectó la cosecha. Sí. No se puede más pensar en términos de incendios forestales. Hay que empezar a pensar que hay dos claves que son muy importantes. El modo de producir la sociedad, cómo producimos la sociedad y cómo ese modo de producir la sociedad afecta globalmente. Entonces me parece que ahí hay dos claves muy importantes. El problema no es el ambiente, somos nosotros. Exactamente, nosotros nos hemos vuelto un problema para el ambiente. Y justamente estamos esperando que, o hay un poco el llamado de la comunidad científica internacional es, dejemos de pensar que el ambiente va a resolver por sí solo las cosas que nosotros tenemos que resolver como colectivo humano. Y ahí fíjate que es interesante porque el pensamiento ambiental lo que viene a hacer es mostrar una larga historia de la filosofía, porque la filosofía, y de hecho la manera en que todos nosotros pensamos, es una manera que nosotros llamamos dicotómica. Nosotros pensamos en 0, 1, blanco, negro, hombre, mujer, o sea, estructuramos nuestra forma de pensar en relaciones dicotómicas. El pensamiento ambiental lo que viene a decirnos es, eso hay que romperlo. La división naturaleza-cultura, que es prácticamente la división que ordena toda nuestra sociedad, no va más. Por eso digo, es interesante porque estamos viviendo una época donde requiere grandes cambios de pensamiento.
¿no? Cuando lo escucho me lleva inmediatamente a los tiempos de los dueños de estas tierras, Ujú. ¿no? Los comienzos, que hace poco estaba leyendo la historia, cómo las maravillas que hacían los aztecas para poder justamente trabajar el tema de su alimentación, las hortalizas y demás. En pos de la producción es que perdimos ese trabajo artesanal que tenía una relación muy amable. Ahí está la diferencia en esto de la producción masiva, para empezar a destruir todas esas tierras, esos espacios increíbles que hacen, en este caso, a la Argentina. Está muy bien la pregunta y la respuesta es no, no es un problema de cantidad de población. Eso también es una cosa que hay que desmitificar. El problema no es que somos muchos humanos. Ese no es el problema, ni lo ha sido en la historia, no lo ha sido en las grandes civilizaciones inca, azteca. Eran confederaciones de estados que tenían un manejo de lo que ellos llamaban pisos ecológicos. Por ejemplo, estos son los saberes que hay que ir recuperando, ¿no? La idea de una sociedad se podía abastecer de muchos pisos ecológicos y podía tener su territorio de cultivo en una confederación que ocupaba casi, no sé, la mitad de toda la cordillera de los Andes. Entonces, había formas de organizarse y formas de trabajar la tierra que permitían abastecer a muchísimas personas sin generar un impacto ambiental. Lo que nosotros hoy tenemos es otro problema que tiene que ver más con los modos de producción, de concentración de la tierra, hiperexplotación de la tierra, lo que es el factor del monocultivo, por ejemplo. Entonces, sí hay, por eso yo decía que traía 3 elementos, ¿no? Sí. Uno que los invito a leer es un libro que hoy en día ya casi es un bestseller y es raro porque es el primer bestseller escrito por un filósofo indígena. Se llama Ailton Krenak. El título del libro es Ideas para postergar el fin del mundo. Me parece además un título muy sugerente, ¿no? Entonces, una de las cosas que plantean es esta, es que esta separación de la que yo te hablaba, naturaleza-cultura, una forma o una cultura donde se ha tratado de tener otra mirada de eso, son las culturas andinas, las culturas indígenas, las culturas aymara, quechua. Son todas culturas cuya cosmovisión tienen muy interrelacionada la idea de hombre y naturaleza. De hecho, no existe esa división. No existe el hombre por un lado y la naturaleza por el otro. Todos son seres vivos, y no solo que todos son seres vivos, y esto es lo interesante, sino que todos los elementos de la naturaleza tienen intención, tienen agencia y tienen necesidades. Yo te hago la pregunta para que hagamos como un juego de imaginación. ¿En qué momento nosotros nos preguntamos las necesidades de la montaña? Aquí enfrente tenemos el Ambato y el Ancasti. ¿Qué necesita el Ambato para seguir reproduciéndose, para seguir recreando su vida? ¿Qué necesita el Ancasti? ¿Qué necesitan los ríos? ¿Qué necesita la tierra para seguir viviendo? Esa es una pregunta que nosotros no hacemos porque pensamos que la naturaleza es un objeto muerto, un objeto inanimado, algo. Nosotros somos el sujeto, los humanos, la naturaleza es un objeto pasible de ser dominado, conquistado, explotado, etc. Si nosotros cambiamos esa concepción y empezamos a pensar la naturaleza como un sujeto vivo, entonces vamos a empezar a hacernos preguntas. ¿Qué quiere ese sujeto vivo? ¿Qué necesita? ¿Qué espacio requiere para desarrollar su vida? ¿Qué elementos? Entonces, es un cambio en la concepción del mundo lo que necesitamos. Y, por ejemplo, muchas de las culturas que vivieron de nuestros antepasados, pero no solo de las que vivieron antes, las que viven hoy, porque hoy en día los pueblos indígenas, en Argentina tenemos más de 36 lenguas indígenas, tenemos casi la misma cantidad o más de nacionalidades. En Catamarca tenemos la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, o sea, tenemos comunidades colla-tacameñas, o sea que no es el pasado, es lo que nos proponen hoy las comunidades indígenas, es hoy lo que nos proponen esta filosofía, y también un montón de culturas que no necesariamente son indígenas, las culturas campesinas también lo proponen. Entonces hay hoy en día un montón de herramientas de esto de ideas para postergar el fin del mundo. Las hay, pero tenemos que estar dispuestos a comprender la magnitud del problema, esto que nos trae el antropoceno, ¿no? La magnitud del problema, y también asumir que va a requerir que nosotros demos vuelta a la ficha. Tenemos que cambiar el chip y fuerte, digamos. La crisis civilizatoria, licenciado, ¿puede generar desigualdad? La está generando. Ya la ha generado. Por eso te decía lo de, mira, vamos a los datos duros. Esta es la parte buena. Hablo del tema de la crisis civilizatoria en cuanto a las diferencias puntualmente con lo social, ¿no? Con este avance de la sociedad,
el antropoceno, cuando empieza a ser protagonista el hombre, y ¿cuándo arranca, en este caso para ustedes, ese antropoceno? Es una discusión que todavía no está del todo zanjada, Sí. pero la mayor parte de la Asociación Internacional de Geología, que es la que data esto, dice que alrededor del 1700. Lo vinculan específicamente, y no casualmente, al comienzo de la era industrial, de la industrialización, porque un poco también se mide por el impacto geológico en términos climáticos, no lo que es emisión de gases de efecto invernadero, CO2 en la atmósfera. Entonces, desde más o menos 1750 esta parte ha habido cambios lo suficientemente abruptos para creer que sí, efectivamente, estamos en un cambio. Con lo cual también tenemos que pensar esto, para lo que son los años de la Tierra, la edad de este planeta, 200 años no es nada. Sí. Y sin embargo, sí es mucho el impacto que se ha generado, ¿no? Igual me interesa mucho la pregunta que me hiciste hace un segundo, porque una de las cosas que más se vincula a la crisis climática, a la crisis civilizatoria, es el problema de la desigualdad. Por ejemplo, hoy nosotros no tenemos un problema de producción de energía, si querés, a nivel mundial. Lo que tenemos es una desigualdad gigante en el consumo de energía. Un estadounidense consume 11 veces más energía que cualquier latinoamericano por día, es un promedio, ¿no? Lo mismo pasa en Europa. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día es cuando nos dicen, bueno, necesitamos litio porque necesitamos almacenar energía. Eso es una mirada. Hay otra mirada que te dice, lo que vos necesitas es gastar menos energía, no tener más capacidad de almacenamiento. Y acá yo traje un librito, ahí para la cámara Sí, lo ponemos. por favor. Porque realmente es un libro de 600 páginas, son 2 tomos que condensan muchísimos años de investigación, se llama En la espiral de la energía. Son muchos científicos juntando datos duros sobre el desarrollo energético de la humanidad. Y por ejemplo, una de las cosas interesantes es que, y digo esto también para pensarlo de crisis civilizatoria, y lo digo también sin querer ser alarmista, lo digo para que podamos reflexionar. Este libro hace un cálculo. Dice, bueno, vamos a juntar las 5 energías alternativas, las 5 energías como la eólica, como la geotérmica, como la solar, y vamos a calcular teóricamente cuánta energía podemos producir, en el mejor de los casos, ¿no? Esto se calcula con 2 reglas. Una es, vos tenés que calcular cuánta energía invertís para obtener energía, ¿no? Porque, yo necesito un pozo petrolero funcionando, necesito que esa máquina funcione con combustible, entonces necesito energía para obtener energía. Bueno, o la construcción de paneles solares. Exactamente. Bueno, eso tiene una tasa, se llama TRE, tasa de retorno energético. Y es un coeficiente matemático que se calcula. Me dice cuánta energía necesito invertir para obtener mayor energía. Bueno, un problema que tenemos es que todas las energías alternativas, las energías que son limpias, como se las llama, tienen una muy baja TRE. O sea, tienen una muy baja tasa de retorno energético. Es decir, yo tengo que invertir mucha energía y lo que obtengo es una diferencia muy chiquitita. Lamentablemente, los combustibles como el petróleo, por ejemplo, tenían una tasa de retorno energético altísima. Por muchas razones, fácil de transportar, fácil de conservar, y el rendimiento energético de masa, o sea, cuando vos la quemás, es muchísimo. O sea, por ejemplo, si vos quisieras empujar un camión a batería de litio, necesitarías muchísimas baterías de litio, no como el petróleo, que rendía mucho más cuando vos los convertías en combustible. Entonces, este cálculo científico lo que hace es mostrar que si nosotros llevamos al máximo toda la producción de energía eólica, solar, geotérmica, hídrica, etcétera, no llegamos a juntar 1/3 de la energía que hoy consume el mundo. 1/3, está calculado en teravatios, ¿no? Sí. Entonces, y es el rendimiento teórico, ni siquiera el rendimiento real. O sea, diciendo teóricamente, si usáramos todos los campos que tenemos para solares, todos los eólicos. ¿Qué dice ese dato? O sea, ¿cómo procesamos nosotros ese dato? Bueno, desde el punto de vista de que el problema es que estamos produciendo de una forma que colapsa, que desgasta, que se excede, ¿no? Entonces, ahí también aparece algo lindo de la idea de crisis civilizatoria, que está vinculada a la idea de que hay una crisis de los límites minerales del planeta. Eso también es interesante, porque nosotros realmente creemos que los minerales del planeta son infinitos, y no son infinitos. Realmente son limitados, son finitos, son escasos. Entonces, ¿hasta dónde podemos seguir produciendo en un conjunto de factores que hacen que vos siempre necesites más de lo que podés producir? Más alimento, más mercancía, más ropa, más lo que quieras, digamos. Entonces, en ese sentido, somos
somos sociedades que devoran más de lo que producen, ¿no? Estamos siempre en un exceso, en una falta. ¿Cómo a esos datos duros, hay una forma de revertir esto? Sí. ¿Cuáles serían más o menos el camino en esto? Porque a mí, si no quiere ser alarmante, pero me alarma. Yo lo veo muy difícil a cómo está el planeta hoy. Yo creo que no, creo que yo estudio también, o sea, parte de mi doctorado es en historia. La historia siempre nos da una perspectiva muy buena para pensar los problemas, porque te das cuenta que la humanidad ha pasado por cosas gravísimas y siempre hubo gente que se preguntó, no podemos salir de esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchísimos filósofos, psicólogos que escribieron que la humanidad iba a quedar rota, espiritualmente rota, y que no se iba a recuperar de eso. Y bueno, muchos creen que sí, y hoy en día vemos con muy buenos ojos un montón de otras cosas, y también ha habido pestes y hambrunas y guerras, y hay imperios que han caído y han resurgido otras formas de habitar el mundo. Entonces yo no creo realmente que sea el fin, digamos, sí. Pero sí que me parece muy interesante la forma en que encaramos el pensamiento. El otro, por ejemplo, libro que yo les traje, que se llama Cara a cara con el planeta, el subtítulo dice una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Fíjate que justamente eso, son investigadores, filósofos, gente que no quiere pensar desde la idea de apocalipsis, porque es muy paralizante y realmente no nos sirve. Sí tenemos que pensar seriamente esto, ¿no? Bueno, estamos en un momento de crisis, es una crisis civilizatoria, estamos llegando a ciertos límites, ¿no? Ahora, yo te haría una metáfora con el cuerpo que no debe tranquilizarnos de más, ¿no? Sostengamos la alarma, pero nosotros siempre decimos que, bueno, que la temperatura, la Tierra está en una temperatura, ¿no? Donde si sube medio grado más es un problema, si sube 1,5 es muchísimo. Con el cuerpo pasa algo muy parecido, ¿no? Nuestra temperatura, en medio grado que sube tenés fiebre y en medio no. En 36,5 vos tenés una serie de prácticas. Salís a caminar, si hay sol te tapás. Si vos tenés 37,5 no salís al sol. O sea, ese medio grado de temperatura hace que tu cuerpo esté enfermo o sano. Para nuestro cuerpo bajar medio grado de temperatura es muy fácil. El de la Tierra no es tan fácil, pero no es tanto, es medio grado el que tenemos que bajar, ¿no? Si uno lo empezara a pensar así, la diferencia entre una Tierra enferma y una Tierra sana no sería tan alarmante. Tenemos en todo caso que preguntarnos qué costo. Vos decís, che, mira, me muero de ganas de ir al cine, tenía planificado hace un año ir al cine, me enfermé, no tengo que ir. A todos nos pasa que cuando nos enfermamos, renunciamos a algo. Sí. Te tenés que quedar en tu casa, tenés que curarte, ¿no? El proceso de la cura implica renunciar a cosas. Vos decís, bueno, no voy a poder tomarme el vinito que tenía ganas de tomarme esta noche porque estoy enfermo. Bueno, esto es lo mismo. ¿A qué cosa vamos a renunciar para que la Tierra pueda bajar ese grado de temperatura y recuperarse? Porque lo podemos hacer. Licenciado, ¿en la pandemia ocurrió eso? Bueno, en la pandemia pasó algo de eso, totalmente, ¿no? Y de repente empezaron a circular miles de videos de los cielos limpios, los animales volviendo a salir a la vegetación creciendo, en donde había cemento, hierro, asfalto, de pronto haciéndose lugar la vegetación. Sí, y de alguna manera también nos sirvió para corroborar que la vida puede seguir sin, por ejemplo, movilidad cruzando los océanos. Tal vez tengamos que pensar, tal vez durante 10 años o 20 años tengamos que dejar de viajar todos los años en avión, cruzar el otro lado, ir, venir, o el gasto que sea, digamos, ¿no? Pero acá sí vuelvo de nuevo a lo de la desigualdad. El problema es que esto tiene una dimensión política y colectiva muy grande, porque no es algo que podamos hacer vos y yo solos. No alcanza con que vos y yo cerremos la canilla en casa. Tiene que haber una decisión política, tiene que haber una decisión regional, porque claramente hoy por hoy hay una producción de gases de efecto invernadero absolutamente desigual. Y encima son los que muestran, cada vez que se reúnen, los famosos grupos, ¿no? El G7, son los países de más poder y en los que se ve difícil que quieran renunciar justamente a eso. Sí, ahora de hecho se hace dentro de poquito la COP28, que la historia de las COP es interesante, uno por ahí se olvida las siglas, es la conferencia de las partes. Se suponía que todas las partes del mundo iban a estar representadas en esta conferencia y que iban a decidir cosas importantes para el cambio climático. Al final, en las COP terminaron participando solo los que producen la mayor contaminación y van ahí a buscar de alguna manera lavar culpas de toda la contaminación que generan. La verdad que, por ejemplo, ese sí es un problema. Los mecanismos internacionales que hemos construido
Esos no están funcionando. Porque, por ejemplo, el Acuerdo de París, que era el de bajar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, no se respetó. Y países como Estados Unidos, que son los principales emisores, no lo respetan. Entonces, hay algo de la política internacional, hay algo de los acuerdos internacionales que efectivamente no está funcionando. Y por ahí tal vez lo más alarmante, y también me parece que esto es interesante para reflexionar, es que individualmente la gente entiende y los cambios se dan. Si vos le pedís a toda la población de Catamarca que a partir de mañana empiece a separar residuos, lo va a hacer muy rápido. Eso no es un problema. Ahora, si vos le pedís a los estados que se pongan de acuerdo con determinadas industrias para que no contaminen, eso no ocurre. Entonces, lo que nosotros vemos es que en estos, por ejemplo, 20, 25 años, las prácticas individuales han cambiado mucho, las prácticas de consumo, hay consumo cuidado, hay un movimiento vegetarianos, veganos sumamente importantes, porque una de las industrias que más produce gases de efecto invernadero es la producción de carne, ¿no? El tener ganado y demás. Entonces, las prácticas individuales o las prácticas de pequeños grupos funcionan. Vos ves que en las ciudades hay huertas urbanas, hay huertas barriales, ves que hay cuidado del agua, ves que hay denuncia, los vecinos cada vez que ven contaminación lo denuncian, cada vez que hay incendios son los primeros en ir a apagarlo. O sea que a nivel individual, a nivel de la gente, a nivel de la sociedad, estamos generando un montón de prácticas para bajar ese medio grado de enfermedad de la Tierra, ¿no? El problema es las soluciones macro, y ahí es donde aparecen otros intereses, otras discusiones, donde el problema político empieza a tener que disputar con el poder político. Y ahí me parece que está más difícil los cambios. Estamos charlando con el licenciado Manuel Fontenla en Ambiente en Diálogo. Licenciado, ¿qué papel juega la tecnología? ¿Cree que hay, si bien para que haya tecnología hay muchas cosas que también afectan, pero bueno, me gustaría saber su visual con respecto al tema de si hay beneficios, si puede ayudar la tecnología con todos los avances que hay hoy en día? Hace poquito habíamos hecho, en este año hicimos una nota a gente de, no me acuerdo si era San Juan o Mendoza, que crearon unos nanorobots, una nanotecnología que podía limpiar el vino. Y no puedo creer, después dije, ¿cómo no le pregunté a esta persona si se podía inventar una tecnología así para purificar agua de mar? Bueno, vi un beneficio allí, digamos, tecnología al servicio de la humanidad. En este caso, con lo que usted plantea, ¿hay beneficios dentro de la tecnología que han avanzado? Tengo una respuesta que es la respuesta que damos siempre a esta pregunta y es aburridísima, pero es la más sincera. Es que tenemos que dejar de pensar la tecnología como algo separado de las condiciones sociales en las cuales esa tecnología se crea. No significa esto de que el teléfono es una herramienta, se puede usar bien o mal. Significa otra cosa. Significa que si vos ibas a crear una bomba atómica en el contexto de una guerra, se iba a usar para ser tirada en la guerra y matar gente. Digamos, esa enseñanza no podemos repetir ese error. Entonces, si yo vivo en una sociedad cuyo modelo económico es hiperproductivista, y yo quiero, o sea, supongamos esto, en 50 años todo el agua es agua embotellada y se vende y se compra. No existe más el agua de la canilla, supongamos, de hecho, no estamos tan lejos. No estamos lejos. Y vos creás una tecnología para desalinizar el agua, que de hecho ya hay algunas, entonces te permite el agua de mar, pasarla por un proceso, embotellarla. Ahora, vos creás esa tecnología, generás una patente y la patente la compra la empresa. Es decir, si vos como Estado no generás una política pública que diga que esa patente científica no puede ser apropiada por ninguna empresa, estás construyendo una tecnología que va a perjudicar a la gente. Porque vos vas a darle la posibilidad a una sola empresa en el mundo de tener una patente para desalinizar el agua, van a tener el mejor buffet de abogados, viste, de la historia, y cada persona que quiera usar su pequeño desalinizador de agua en su casa para tener agua, va a tener un juicio y va a estar preso. Entonces, ese es el contexto, o sea, la tecnología se inscribe en un contexto social. Entonces, la pregunta es, ¿la tecnología puede resolver problemas? Pero sí, obviamente, y de hecho la tecnología está haciendo cosas alucinantes, pero sin lugar a dudas. Ahora, para mí el caso más claro es el de los autos eléctricos. El auto eléctrico es una herramienta contra el cambio climático. En una sociedad donde no hubiese capitalismo, lo sería. En una sociedad donde vos tenés 3 automotrices a nivel internacional que van a cambiar todo su conjunto de autos para hacer un nuevo nicho de mercado y que ese nicho de mercado va a ser hiper excluyente,
porque ni vos ni yo vamos a poder comprar un auto eléctrico, porque va a ser para un mercado de lujo. No es una tecnología que resuelva problemas. Es una tecnología que viene a convertir el mercado, ¿no? Entonces, ahí hay algo para pensar. O sea, el primer teléfono celular que nos permitió escribirnos a través del mundo gratis por WhatsApp, ¿fue un avance tecnológico? Sí. El iPhone S19 que vale 2 millones de pesos, no. Ahí ya pasa otra cosa. Ahora, en nuestra sociedad eso no está separado. Entonces nosotros sí o sí, y esto también me parece que tiene que ver con el cambio que se ha dado en la concepción de la ciencia. Nosotros venimos de un paradigma de ciencia como la ciencia neutral, ¿no? Como si la tecnología fuese neutral, no política, como si los científicos no tuviesen responsabilidad. Hay una idea muy instalada, incluso que uno lo ve en los libros de cuentos, en los libros para niñas, en la facultad también, de que el científico es una cosa, el científico es un tipo loco, raro, que está más avanzado de su sociedad y que produce inventos. Bueno, hay que destruir esa imagen. El científico tiene que estar más conectado con su sociedad que nadie, y lo que produzca tecnológicamente tiene que estar más conectado con su modo de producción y su contexto que nadie. Porque si no pasa, están las películas famosas que andan dando vuelta ahora sobre lo que fue la producción de la bomba atómica. Entonces, Sí. Sí, hace poco se vivió la Semana de la Ciencia y la Tecnología, estuvimos con todos los protagonistas de la UNCA, justamente, o cada uno de los responsables de investigación, ¿no? Y uno de los puntos, uno de los ejes era, hicimos acá una semana, pasaron muchos investigadores por la radio, lo siguen haciendo, y queríamos desinstalar eso de que es el científico con el guardapolvo, ¿no? Y claro, las botellas, los tubos de ensayo y demás. Y no, y se está trabajando en distintas áreas, no solamente con tubos de ensayo, para el beneficio de la comunidad. sí, es que la tecnología es un invento maravilloso. También hay que pensar que la tecnología no solo es todo lo ligado a la robótica. Por ejemplo, te llevo un poco a estas cosas tal vez menos conocidas que estudiamos en la cátedra de pensamiento indígena. Si yo te digo, los andinos que vivían en el 1400, ¿tenían tecnología? Claro que sí, una tecnología distinta. Ahora, nosotros nos podemos hacer la pregunta si esa tecnología era más avanzada o atrasada. Eso es una pregunta anacrónica, eso es una mala pregunta. Epistémicamente hablando, no podemos comparar eso. Ahora, yo digo, los tipos tenían un problema con el agua. Crearon una tecnología que eran los canales de riego. Esa tecnología cumplió bien, cumplió perfecto. Entonces, inventaron una tecnología acorde a su medio, a su espacio, a su territorio y que les rindió los frutos que necesitaban. Hay investigaciones muy interesantes en Antofagasta de la Sierra que se están haciendo ahora sobre lo que son como los andenes subterráneos de agua, ¿no? Entonces vos veías el desierto, así, kilómetros, y por abajo hay andenes de agua, construidos por sociedades. Entonces había un nivel de precisión de la tecnología, lo mismo que la construcción de las ciudades en ejes, ¿no? En ejes geográficos. Vos podés trazar una línea recta casi entre Cajamarca y el Xincal de Quimivil, porque guiándose por las estrellas podían construir ciudades que estaban separadas por miles de kilómetros en una línea longitudinal perfecta. Y esto se ha estudiado incluso matemáticamente, cómo la civilización inca construía en esas dimensiones. Entonces, tecnología hay desde hace miles de años, tecnologías hay muy buenas, de nuevo, en el contexto de las necesidades de uno. Yo siempre me pregunto eso, ¿qué necesitamos hoy nosotros? Porque no es una pregunta fácil de responder, a veces nos engañamos mucho, todo el tiempo. Y yo digo, no, hoy, yo necesito esa freidora eléctrica que vi hoy en la tele porque voy a usar menos aceite y lo necesito. Y no lo necesitas, por ahí sí, por ahí no. Pero el mercado consiste en eso, ¿no? La publicidad consiste en generar necesidad. Sí, Entonces, sí. hay una buena pregunta ahí para hacerse sobre el vínculo entre tecnología y necesidad. Sí, la publicidad, bueno, encuentra recursos siempre para poder instalar algo que no hace falta, pero de hacer desesperar al ser humano porque lo consiga. Sí. Licenciado, con respecto a lo que dijo en Antofagasta, me hizo recordar, vi un documental una vez que había rastros en serranías de Antofagasta, cómo se aprovechaba hasta la misma serranía para que conduzca agua, y supongo yo que agua de lluvia, para que eso no se disperse para un otro lado que no sea el que les convenía. En la parte final, bueno, su mirada es esperanzadora con respecto a lo que podemos lograr. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Y
Podemos dar vuelta a esa crisis civilizatoria. Sí, por supuesto. Y hay buenas pruebas. Por ejemplo, invito a ver también, hay un documental que se hizo en Canal Encuentro que se llama Autosustentables. Y por ejemplo, también esta mezcla entre nuevas prácticas y datos, ¿no? El documental cuenta la historia de la agroecología en Argentina, ¿no? Entonces, cuenta que hace 10 años había, no sé, 1000 huertas agroecológicas, hoy hay 10.000. Y cuenta cómo es el proceso de esa producción que está pasando a cada vez mayor escala, ¿no? Y te empieza a contar de todo lo que son las ferias de intercambio de agroproductores. O, por ejemplo, acá mismo en Catamarca, las ferias de semillas que se hacen Tatón, en Fiambalá. Son ferias donde se comparten saberes, donde se comparten semillas, donde se comparten productos y donde se comparten, incluso ahí también se produce algo del orden de lo científico, no sé, de la invención de cosas para resolver necesidades. Entonces, sí, claro, para mí hay mucha esperanza. Lo veo incluso en los secundarios, donde a veces doy charlas, lo veo en niños y niñas cuando uno piensa en el cambio de mirada con la que ya tienen respecto de las necesidades de la tierra, de los vínculos con todo lo que es el entorno. Y a mí me parece que ahí hay como un montón de esperanzas. Hay mucha gente que no se ha olvidado todavía que sí. Y creo que hay una memoria, como hablábamos afuera del aire de las cuestiones genéticas, ¿no? Sí. Yo creo que hay una memoria genética porque cuando a vos acá en Catamarca hacen 40 grados y estás con el aire acondicionado y se te corta la luz, lo que haces es salís a tu patio y te parás abajo un árbol, si tenés esa suerte. Y si tenés la doble suerte de no solo tener un árbol, sino que sea un algarrobo, y que el algarrobo es maravilloso porque da sombra y deja correr el aire, por eso tiene esas hojas tan chiquitas, tu memoria genética te lleva a la sombra del árbol. Entonces, sí está en nosotros, en la humanidad, la experiencia de vincularse con la naturaleza. Entonces, sí podemos, o sea, no es que tenemos que... Por eso yo decía esto de este otro libro que nos propone pensarnos como una especie más del mundo animal. Tratar de salir de la idea de que somos de que el hombre es algo cultural, racional, totalmente distinto. Y que está por sobre todo. Y que está por sobre todas las cosas. Porque tenemos nuestra memoria genética, tenemos en nuestro entorno, tenemos las formas de conseguir una vida buena, una vida sin sufrimiento, una vida compartida con otros. Tenemos la posibilidad de tener esa vida y está en nuestra memoria y está en el medio ambiente que tenemos. Digamos, vos mirás Catamarca geológica y geográficamente es maravillosa, pero no por el oro y por el litio, por las yungas y por los ríos. Entonces, esa es la concepción que tenemos que cambiar. O sea, ¿dónde está la riqueza? La riqueza que todo el mundo dice, no, porque Catamarca fue lo más rico. ¿Esa riqueza estaba en la lumbrera o esa riqueza está en que vos tenés entre el este y el oeste 6 pisos ecológicos en menos de 200 kilómetros? Esa transformación en el pensamiento... ¿Cuál es el impacto ahí, licenciado, de esos pisos que nombra? No, bueno, si nosotros tuviésemos la cultura para desarrollarlo, vos podrías tener terrazas de cultivo, nosotros podemos tener animales de 3 tipos de altura. Vos tenés desde vicuñas hasta animales de granja, o sea, podés aprender a vivir de la fauna y de la flora de un montón de tipos distintos de climas, de suelos, de ambientes. Entonces, si vos sabés manejar la quinoa en la altura y sabés manejar la papa en una altura intermedia y sabés manejar otro vegetal de suelo plano, ya está, sos autosuficiente por lejos. Muy distinto es, por ejemplo, y ahí se ve también en las comunidades indígenas que han desarrollado unas tecnologías muy interesantes, en las comunidades de isla o en las comunidades de pesca. Hace poquito tuvimos la invitación de un filósofo venezolano, un filósofo indígena, un sabio muy reconocido en Latinoamérica, que se llama Quintero Weir. Él es de los pueblos Añú y los pueblos Barí, que están en la cuenca del lago de Maracaibo, en Venezuela. Y son comunidades palafíticas, viven girando alrededor del lago, ¿no? Toda su producción, su vida, sus cementerios, sus hogares, sus rituales, sus fiestas, se producen en un giro a lo largo del año que va siguiendo las estaciones a lo largo de todo del lago de Maracaibo. Entonces ellos te decían, nosotros tenemos el lago de Maracaibo y atrás una montaña, no tenemos más a dónde ir. Como comunidades o nos adaptábamos a lo que el lago nos proveía o perecíamos. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una reducción ecológica que te dice, bueno, vos tenés que vivir con esto.
nuestra riqueza es enorme. Es enorme. Y por eso las comunidades trazaban largos caminos y circuitos de interconexión entre un montón de comunidades que tenían pisos ecológicos distintos y en eso hacían lo que hoy en día las comunidades llaman cambalachear, que es un tráfico y una transacción a través de lo que cada uno tenía. Entonces hay que volver a reconectar el pensamiento y la necesidad al entorno natural. Esa es la forma de salir de la crisis climática y de la crisis civilizatoria. Y eso es algo que vos lo podés hacer y yo lo puedo hacer. Tengo una pregunta por acá, para usted, licenciado. ¿Qué pasa con la gestión y uso de los recursos naturales? Pienso en el agua, que nos afecta de cerca. Es uno de los ejemplos principales. Y bueno, es un poco esto. Ahí es donde, digamos, a mí me parece que si yo fuese, además de filósofo, un trabajador de la política pública, le daría otras respuestas. Nosotros tratamos como investigadores de pensar en la complejidad de lo social, en pensar respuestas donde todos podamos ser parte. Ahora, claramente tenemos problemas con el manejo del agua, justamente porque hay, por ejemplo, hay una idea de que algo es necesario, por ejemplo, la producción de determinados insumos que requieren mucha agua. Por ejemplo, el textil. El textil requiere muchísima agua. Y a nadie se le ocurriría decir, che, le cortemos el agua a la industria textil, porque la industria textil es una industria que en Catamarca crece, porque genera trabajo. Ahora, nosotros tenemos que empezar a generar mecanismos donde podamos ver, bueno, el textil dentro de 20 años, cuando estemos en crisis hídrica, ¿va a ser la industria que necesitábamos? No. Va a haber otra, o no lo digo en términos tajantes, lo digo como proceso, ¿no? Entonces, sí. Como las políticas públicas, el gran problema que tienen es que no se piensan a 30 años, ¿no? Necesitamos esa visión, sobre todo con lo que tiene que ver con el clima. Un poco pienso, mira, te doy para mí un ejemplo que lo he conversado, yo ando mucho por el Ambato, hay montañismo, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos el problema de los incendios, ¿no? Se ha quemado muchísimas hectáreas en el Ambato. Y voy a decir esto de nuevo para no meterme en problema con los especialistas, porque los hay y está bueno que ellos hablen de estas cosas. Pero yo hablo con un puestero y el puestero me dice, acá toda la vida para matar la peste, para limpiar los campos, se prendía fuego, ¿no? Es como una práctica que se hace muchísimos años. Y esa persona que vive ahí, que tiene su pastura, sus animales, te dice, acá toda la vida hemos prendido fuego, desmalezamos así, nunca pasó nada. Ahora vienen ustedes a decirnos que está mal eso. Entonces yo lo que pienso es que ahí uno dice, bueno, a ver, no es que está mal, no es que su abuelo y su tatarabuelo hicieron mal. Cambió el contexto, porque cuando su tatarabuelo prendía fuego el pasto, la tierra tenía 1 grado menos de temperatura, el suelo tenía una humedad distinta, en el aire había una humedad distinta, los vientos eran distintas y la cantidad de precipitaciones al año eran distintas. No se descontrolaba como se descontrola ahora. Exactamente. Entonces lo que yo tengo que tratar de pensar junto con esa persona es que su práctica no está mal, pero cambió el contexto y su práctica no es una buena práctica para el contexto actual, ¿no? Bueno, con el agua pasa lo mismo, no es que hay un tipo de industria que esté mal. Lo que pasa es que esa industria que nosotros venimos empujando hace 200 años en un contexto distinto era muy buena. Ahora cambió el contexto, entonces tengo que rever eso. Eso es donde la política pública falla en esa concepción de mirar lo global, de mirar todo. Porque uno dice, bueno, yo solamente voy a mirar que a mí me toca ver que los caños no pierdan agua, punto. Entonces hay una oficina para que vos llames cuando veas un caño que pierde agua en la calle. Bueno, está bien, bienvenido sea, obviamente. Ahora, eso no va a hacer que nosotros redireccionemos el uso del agua en términos industriales. Y eso es algo que tenemos que pensar urgente. En Mendoza y con el vino han tenido ese problema, por ejemplo. Entonces ahora tienen una disputa muy grande. ¿El agua va a seguir siendo para los viñateros? ¿El agua va a ser para otro tipo de producciones? ¿Qué pasa con los lagos que se han convertido en turísticos y que generan un volumen de turismo enorme? ¿Lo vas a vaciar para que...? Bueno, entonces, cuando hay crisis, cuando hay escasez, hay que tomar decisiones. Lo peor que uno no puede hacer es tomar decisiones y lo segundo peor que puede hacer es tomarlas autoritariamente. Entonces, lo que deberíamos hacer es involucrar a la gente. Entonces, empezar a pensar con la gente que trabaja en medio ambiente, con la gente que trabaja en industria. Y pensémoslo, yo desconozco cómo funciona el organigrama de gobierno, pero arriesgaría a que nunca se da una reunión de la gente de aguas con la gente de industria. ¿Cuándo están ellos reunidos por ahí, no sé, para pensar esto? Bueno, tal vez eso es lo que necesitemos en términos de pensar el Estado, digamos.
Con nosotros el licenciado Manuel Fontenla. Él es doctor en Estudios Sociales de América Latina, licenciado en Filosofía, profesor adjunto de la Cátedra de Pensamiento Indígena y Latinoamericano y Filosofía Latinoamericana, director responsable de la revista Intersticios de la Política y la Cultura, Intervenciones Latinoamericanas de la UNC, revista dedicada a las producciones de diferentes disciplinas de la filosofía y las humanidades interesados en la problemática latinoamericana. Se especializa en filosofía latinoamericana y hoy con nosotros vino a compartir justamente esta temática tan amplia y tan importante para todos. Y reitero lo que había compartido en un principio: como medio de comunicación queremos ser protagonistas y generar estos espacios para poder aprender más y que esto se empiece a viralizar de la mejor forma. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer, totalmente agradecido. Los felicito por este espacio, que es un ciclo que ya ha tenido varios entrevistados, fundamental, necesario, por lo que implica para mí la alegría de estar en la radio de la universidad pública, de la universidad gratuita, de la universidad estatal, así que inmensamente agradecido. 31 años de vida, licenciado. 31 años de vida. De Radio Universidad Catamarca. Está hermosa esta radio. Yo hice radio muchos años y de hecho me fascina la radio y la verdad que felicitaciones y me parece fantástico todo lo que hacen en esta radio, la escucho mucho y sobre todo que sostengan este medio, así que muchas gracias por la invitación y cuando gusten, encantado de volver. Si fue una propuesta, sí, cuando quiera venir, venga. Sí, claro que el sí. programa, sí, totalmente. No, la invitación la hacemos formal, para cuando quiera desarrollar un programa, lo que necesiten, ¿no? Si tiene que ser con esta temática o lo que sea. Acá estamos porque lo que queremos tener es relación justamente con los tremendos profesionales que tiene la Universidad Nacional de Catamarca, que trabajan aquí, que se desarrollan acá. Totalmente, el nivel de producción de la UNCA es maravilloso, de sus docentes, de sus investigadores. Eso también sería muy importante que la sociedad catamarqueña tiene que valorar porque hay muy, muy buenos investigadores en todas las áreas. Y bueno, es importante eso también, que tengamos un espacio que a veces no se sabe bien qué hacemos los investigadores. Bueno, venir, contar, conversar, fundamental también. Esto fue Ambiente en Diálogo con Manuel Fontenla. Un abrazo para todos. Gracias.